existencia y el conocimiento de Dios. Es decir, vamos a tener un breve estudio acerca de qué es lo que dice la Biblia o qué argumentos nosotros podemos tener como creyentes para, valga la redundancia, argumentar acerca de la existencia de Dios y la posibilidad de conocer a Dios. ¿Ya? Entonces, en Romanos 1, si ustedes se ubican en sus Biblias, particularmente, por ejemplo, el versículo 21, dice Pablo en esta sección de su carta está hablando acerca de la culpabilidad del hombre, que éste no tiene excusas en realidad para no poner su fe o no creer en Dios. Y él en el versículo 21 del capítulo 1 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. En primer lugar, tenemos que resaltar aquí lo siguiente, que Pablo está diciendo que los gentiles sí conocían a Dios. Sí conocían a Dios, tenían conocimiento de Él, de su existencia, pero decidieron no honrarle, no glorificarle, ni le dieron gracias, dice Pablo, sino que, es decir, en lugar de, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que Pablo está diciendo, que en realidad el ser humano tiene un sentido interno de la existencia de Dios. Todos nosotros, antes de ser creyentes incluso, teníamos un sentido interno de la existencia de un creador, de alguien que de pronto tenía los hilos del destino y los controlaba. No lo sé, algunos de nosotros personificábamos de alguna manera esta creencia con la clásica expresión: el destino lo quiso así, ¿no? O la vida me deparó eso, qué sé yo. Pero siempre, de alguna manera, el ser humano tiene un sentido de que hay algo más grande que dispone la realidad, el futuro, el presente, la historia, quizá por así decirlo. Entonces, esto es lo que Pablo está argumentando ahora. En realidad nosotros conocemos a Dios, siempre lo hemos conocido, siempre hemos tenido una intuición de que Él ha estado allí, pero no hemos decidido darle gracias. Otro punto importante de este sentido interno del ser humano de la existencia de Dios es que, como dice el versículo 25, el ser humano ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Dice el versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, no solamente el ser humano ha tenido conocimiento en realidad siempre tiene un conocimiento de Dios, de que existe, de que hay algo sobrenatural ahí. En lugar de esto, el ser humano rebelde en sus pecados, el ser humano natural, como se puede decir también, no le dio gracias a Dios, no le ha glorificado. Pero no solo eso, sino que cambió la verdad de Dios. O sea, esta verdad del conocimiento de Dios que podíamos percibir por nuestra conciencia, por la experiencia, por la naturaleza, qué sé yo, el ser humano la ha cambiado por la mentira, a tal punto que Pablo dice: esto desemboca en que la honra y la adoración y el culto, antes que ir o ser para el Creador, el ser humano la ha rendido a la criatura. Y esto es evidente también en nuestras vidas. Vemos cómo la humanidad es idólatra por naturaleza, incluyéndonos. Y la idolatría no solo tiene que ver con la adoración o la exaltación de imágenes. Muchos de nosotros creamos ídolos en nuestro corazón. El ser humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos, como lo dijo alguna vez un teólogo. Entonces, esto es lo que en realidad el ser humano naturalmente hace. Percibe la realidad de Dios, pero en sus pecados, en su mente entenebrecida, nosotros naturalmente no respondemos: oh, hay un Dios, le voy a honrar. No, hay un Dios, pero no me gusta cómo Él dispone las cosas, así que vamos a cambiar aquí las reglas del juego. Y eso es lo que el ser humano ha hecho siempre. Ojo, estamos viendo cómo, a pesar de la evidencia interna que el ser humano tiene, escoge no honrar a Dios. Y es que Dios mismo se ha revelado a la humanidad. En el mismo capítulo 1, en el versículo 19, Pablo dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Ojo y resaltante esto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, si es que el ser humano tiene una intuición o un sentido interno acerca de la existencia de Dios, no es porque éste crea espontáneamente, sino que Dios se ha manifestado a la humanidad. Eso es lo que Pablo dice. Dios se ha manifestado a la humanidad y le ha dado argumentos, pruebas, con tal que éste no tenga excusa, con tal que nosotros como seres humanos no tengamos excusa de decir, pero a mí nunca se me dio ninguna noticia, ninguna noción o algo por el estilo. Y una de estas evidencias o de este primer paso de parte de Dios para revelarse a la humanidad en sentido general y que pueda entenderse por toda la humanidad es la misma naturaleza, y de eso vamos a hablar en un segundo punto. Pero lo cierto es que la necedad del ser humano, la mente o el corazón que no es iluminado por la gracia de Dios, provoca que el ser humano se niegue, ¿no? Por eso dice el Salmo 14, citado por Pablo también más adelante, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto es lo que el necio dice, ¿no? En su necedad. Y así nosotros vivíamos también en un tiempo, como diciendo, no hay Dios, no está, así que no hay por qué vivir de otra manera. En su corazón dicen, no hay Dios, como dice también el Salmo 10. En su corazón, es decir, en lo profundo del ser, del entendimiento, de los deseos, de los afanes del ser humano caído, este dice, no hay Dios, a pesar de las muchas evidencias que hay. Y esto es lo que nosotros también hemos experimentado de alguna manera. Esto ha sido como el primer punto. Primer argumento acerca de la existencia de Dios, un sentido interno. Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, por lo tanto hay algo en nosotros que reconoce esto. Aunque nosotros queremos callarlo, siempre lo hemos querido callar, siempre hemos negado las evidencias de la existencia de Dios. Nuestra conciencia nos acusaba siempre que está bien, que está mal, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos sabido callar eso, como dice Pablo, hemos sabido cambiar la verdad de Dios por la mentira. Pero en este segundo punto tenemos que ver ya qué es lo que dice la Biblia, y es una evidencia bíblica y una evidencia de parte de la naturaleza. Y la evidencia bíblica es sencillo, y citar versículos pues sería extenso, pues en realidad absolutamente toda la Biblia habla de Dios y confirma que Él está interactuando con la historia. En la historia interactúa con los seres humanos, etc., ¿no? Interactúa con nosotros por medio de diversas cosas. Entonces, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, un versículo creo yo que conocido por cultura general ya. El autor empieza asumiendo la existencia de Dios. Asume que Dios ha estado allí antes de la creación misma. Dice, en el principio creó Dios. Dios está ahí, no se nos dice nada acerca de Él antes de Génesis 1, obviamente. Él está ahí ya de pronto y crea los cielos, la tierra y todo el universo. Y esto es interesante. Alguna vez leí, o hay una postura, algo interesante por cierto, que dice que hablar de la existencia de Dios es incorrecto, o sea, en el sentido gramatical, porque para que algo exista tiene que depender de alguien que lo haya creado, o se sostiene bajo la percepción de otro ojo, por así decirlo. Entonces, la existencia de Dios es una expresión incorrecta, porque Dios no existe, porque Él es autoexistente, por así decirlo. No depende, su existencia no depende de algo, de alguien más. Entonces mejor es, más apropiado es hablar sobre el ser de Dios, porque Dios siempre ha sido. Es por eso que normalmente los eruditos o los estudiosos dicen que cuando Dios se presenta con su nombre del gran yo soy, o yo soy, significa pues yo soy el que soy,
o yo fui el que fui, o yo seré el que seré. Y este nombre de Dios Yahweh está relacionado con el ser de Dios, no necesariamente con su existencia. Bueno, este es en el sentido gramatical de cómo apropiadamente debemos referirnos, pero sabemos que cuando hablamos de la existencia de Dios estamos hablando de un ser que ha creado el universo y no que ha sido creado, más bien. No, porque si creemos que Dios fue creado, pues entonces ya no es un Dios digno de ser creído, alabado y honrado. Más bien tendríamos que buscar al creador de Dios para poder honrarle a Él, y esto es un círculo vicioso y que no tiene sentido. Así que nosotros creemos, juntamente con la Biblia, que Dios ha estado ya por la eternidad. Dios es eterno. Dios es eterno. Y Él te ha creado a ti, a mí, a todo el universo. Entonces nosotros tenemos evidencia de eso incluso en la naturaleza. Pablo dice esto en el versículo 20 también, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, porque las cosas invisibles de Él, por ejemplo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Pablo no creo que aquí esté exagerando algo por gusto, yo creo que está diciendo lo cierto. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de la creación, de modo que no tienen excusa. Y de esto hablábamos un poco hace semanas. Vimos cómo la misma creación nos confirma de la existencia de Dios, de su poder realmente. Cuando ves el cielo, las estrellas, o hace unos días supuestamente vi en las redes sociales muchísimos internautas tratando de ver el paso de Mercurio. En realidad a veces ver documentales nada más del espacio o de la vida en el océano, o ver un paisaje, todo es asombroso, y uno realmente creo yo que, como algunos dicen, hay que tener muchísima fe, o sea, una fe grandísima para creer que realmente todo el hermoso universo, el orden, las leyes minuciosas que rigen el universo son producto de la casualidad, ¿no? En realidad el fino ajuste del universo, yo creo que es como un grito muy fuerte acerca de este poder, del eterno poder y de la deidad de Dios, que es claramente visible, dice Pablo. Nosotros, como te dije hace un momento, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y algo de eso nos confirma también. Una vez en la universidad dije esto delante de unos compañeros, se me dio la oportunidad de dar un tema libre y yo dije, no, acá tengo que aprovechar y ellos van a tener que escuchar algo. Y los invité a reflexionar en sus propias vidas, desde que somos niños, jóvenes, adolescentes, y tanto hemos tenido un montón de sentimientos, de experiencias, de recuerdos, y esta capacidad que tenemos de amar, de extrañar, de emocionarnos por algo. O sea, no creo que yo pueda adjudicarle esto al azar o a la suerte, porque entonces nada tendría sentido. No tiene sentido amar a mi madre o decirle que la amo, ¿no? Si es que todo de pronto solamente son producto de reacciones químicas. No hay sentido realmente si Dios no está en la ecuación, por decirlo de una manera. Las lluvias, los tiempos buenos, toda bendición general en nuestra vida, dice el autor de Hechos, que también da testimonio de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 17, dice, si bien no se dejó, bueno, desde el 16, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Es decir, Dios nunca ha negado su testimonio, el testimonio de su existencia, haciendo bien, dice Lucas, en este caso, el autor de Hechos, ¿no? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí hay un argumento muy interesante y es acerca de la bondad y la generosidad de Dios para con la vida del ser humano. En realidad, la humanidad no podría haber producido, avanzado tecnológicamente, tenido los avances y descubrimientos y la vida que tenemos ahora, incluso el simple hecho de respirar, de inhalar, exhalar, el almuerzo que hemos ingerido el día de hoy y todas las distintas actividades que hemos hecho, los logros que hayamos obtenido, es por la gracia de Dios, que Dios está ahí sosteniéndonos. Y el autor dice eso, ¿no? Las lluvias, la producción, el trabajo, el estudio, nos confirman y nos hablan acerca del testimonio de Dios. Y a veces nosotros, o el ser humano, entenebrecido de la mente, caído, no ve estas cosas y las toma de manera tan cotidiana. Y a veces nosotros también podemos caer en eso, como lo decía hace unas semanas en el ateísmo práctico, ¿verdad? En ese momento Dios no está y de pronto nosotros hacemos lo que querramos, etc. David en el Salmo 19, creo yo que también la mayoría conoce ese salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. El autor nos dice que Dios da testimonio también por medio de los cielos, las estrellas, la hermosa creación de Dios, como te decía hace un instante. Y esto es increíble, es increíble. La Biblia, primero, el ser humano tiene un sentido interno de la existencia de Dios. Nosotros, todos nosotros, mientras nuestra capacidad de razonar, de reflexionar y hemos ido creciendo, hemos tenido esa noción. N.T. Wright, en su libro Simplemente Cristiano, él dice que nosotros percibimos ecos de una voz, ecos que de pronto resuenan a veces en algunos más leve, casi imperceptible, pero mientras nos vamos acercando al lugar de donde proviene este sonido, nos vamos a encontrar con Dios. Y él habla acerca, por ejemplo, de la capacidad del placer que el ser humano tiene y que constantemente busca, el placer en una comida, el placer de ir a ver una obra de teatro o de escuchar la música o tu canción favorita. ¿Cómo podemos nosotros definir qué es placentero, qué no, en el sentido correcto, o qué es hermoso y qué no, qué es bueno y qué es malo? Si Dios no está allí presente para definirlo, entonces nada tiene sentido, ¿no? Y al final es muy bonito. N.T. Wright termina diciendo: toda la humanidad es llamada a participar de esta sinfonía que Dios ha querido iniciar desde el primer instante, ¿no? Y que todos nosotros toquemos en las notas adecuadas, y esto solo se logra cuando obviamente ponemos nuestra fe en Jesucristo y somos reconciliados con Dios, y de pronto todo se pone en orden como debió haber sido, como Dios quiere que sea. Muy bonito libro, Simplemente Cristiano, de N.T. Wright. Procuren leerlo, buscarlo. Es de alguna manera apologético, pero bien chévere de leer, ¿no? Entonces, sí, el ser humano ha tenido ese sentido interno de la existencia de Dios. Tenemos evidencia y testimonio de Dios en la creación, en su bondad, por su generosidad. La misma palabra de Dios evidentemente nos habla de Dios, y de hecho que Dios tiene ciertas características, y esto ya corresponde al segundo tema que vamos a detallar la próxima semana. Pero otra de las evidencias o confirmaciones que el ser humano tiene, por ejemplo, como lo repetí hace un instante, el ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Hace poco vi, creo, un título de un sermón que decía: de tal palo, tal astilla. A veces decimos, ¿no? Cuando tú ves a un niño que se parece mucho a su papá, o a una bebé a su papá o a su mamá, tú dices: de tal palo, tal astilla. Entonces es algo así. Dios nos ha creado, por lo tanto hay algo de nosotros que confirma que Dios es nuestro creador, y Él tiene atributos o perfecciones o cualidades, si se podría decir. Entonces, como por ejemplo su amor, su soberanía, su poder, que es todopoderoso, su omnisciencia, su omnipresencia,
Estos son lo que se llaman en teología los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Y como creación de Dios, nosotros hemos heredado algo de eso. Y dentro de los atributos de Dios se subdividen en dos: uno que son los atributos incomunicables y otro grupo que son los atributos comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos atributos que le pertenecen y obviamente no son de Dios, pero solo Dios los puede reflejar. Solamente podemos hablar de esos atributos respecto a Dios, no al resto de la creación. Pero los atributos comunicables son esos atributos que son de Dios, pero que de alguna manera nosotros podemos reflejar. Y un sencillo ejemplo es el amor. Dios es amor. La Biblia nos dice esto, nos confirma de principio a fin, a pesar de las muchas de la contraposición que puede haber de ciertas personas que sacan de contexto la Biblia y la historia en la que Dios interviene. Pero Dios es amor. Y nosotros tenemos esa capacidad de amar también, ¿verdad? Cuando nos hemos enamorado, cuando le decimos que amamos a nuestra familia, o con un perrito nos encariñamos, o el simple amor general que tenemos, la compasión, la misericordia, la gracia que tenemos a veces con algunas personas. Antes de ser creyentes te conmovías por alguna necesidad o alguna persona o algún suceso y eras movido a actuar con ese amor, con esa bondad. ¿De dónde proviene eso? Justamente de que Dios es bondadoso también, Dios es amor, Dios es generoso. Entonces nosotros podemos comunicar de alguna manera también esos atributos. Por eso es que se le llaman atributos comunicables. Pero vamos a ahondar más de eso en la próxima semana. Entonces, este ha sido el tema breve, chicos, de hoy, acerca de la existencia y el conocimiento de Dios. Entonces, creo yo que hay que hacer útil esto cuando estamos conversando con alguien. Nos puede decir, ¿no? Oye, ¿cómo sabes que Dios existe? Bueno, ya tienes argumentos. Puedes empezar explicándole y haciéndole razonar, porque ¿qué persona no te va a decir, no? No, es que yo no creo que haya algo más. Siempre hay algo, puedes cogerla hasta si crees en el horóscopo, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué crees en el horóscopo? ¿Cuál es tu signo? Virgo. Ay, ¿por qué crees en el horóscopo? Lees el horóscopo a veces, ¿eh? Crees de alguna manera que hay algo, un poder, una fuerza, un ser, no lo sé, como tú lo llames, ¿no? Pero que de alguna manera controla o influencia tu vida, tu destino. Porque el que es de un signo, Virgo, Géminis, no sé qué, lee o escucha el signo y dice, mira, me va a ir así. Los astros lo dicen, los planetas se han alineado para que hoy sea esta mi oportunidad, etc. Siempre hay algo, como dice el pastor a veces, para darle la vuelta a la torta a nuestros amigos no creyentes y de esa manera poder llegar a ellos. Y luego, obviamente, les puedes hablar de la creación. Hay distintos argumentos y hay muchísimo material en internet. Hay una página Fe Razonable, God Science, me parece. También hay argumentos, por ejemplo, para hablar sobre los argumentos de Dios, hay argumentos filosóficos, que es el cosmológico, el teleológico, el ontológico, el argumento moral. Y son bien interesantes. Me hubiese gustado reproducir algunos, pero yo creo que los voy a mandar por el grupo para que los vean, porque ayudan muy, muy bonito. Hay videos, por ejemplo, hasta con la matemática, la física, la química. Yo estudio ingeniería y la verdad que ahora estudiar, ahora que estoy del otro lado, ¿no? Es muy interesante para mí, fascinante diría yo, ver cómo estos cursos nos hablan de Dios. Yo creo más, porque en física hay leyes, hay varias, en matemática también hay axiomas, en química todo tiene un orden preciso que tú tienes que respetar porque las cosas son así. Y bueno, hay gente que atribuye esto a que miles de millones de años tuvieron que pasar para que esto se empiece a ajustar así. Yo no lo creo. Realmente para mí hablan fuertemente acerca de la existencia de Dios. Así que los invito a que puedan ver este video y que puedan estudiar el breve material que voy a compartir por el grupo. Y eso es todo, chicos. Espero que les haya sido útil.